Bueno, hermanos, que el Señor os bendiga. Aleluya. Bueno, la verdad es que venimos de semanas de mucha bendición con todo lo que está haciendo el Señor entre nosotros, ¿no? A través de los siervos, el siervo concretamente que hemos tenido en Semana Santa ha sido una bendición tener a Israel. Y la verdad es que yo, por ejemplo, conocía las doctrinas de la gracia hace ya bastante tiempo, hace años, pero cada vez que las escucho y en la manera en la que las pudo exponer este hermano, mi corazón es como que me palpitaba porque pude ver todavía más la dimensión de la gracia de Dios de una manera muy especial. Y qué bueno es cuando el Señor nos humilla, pero nos humilla para que le adoremos. Amén. Y eso es lo que ha hecho en este congreso, porque nos ha hecho ver de que todo depende de Él y lo mucho que lo necesitamos, hermanos. Si no fuera por Él, no estaríamos aquí. Si no fuera por Él, hermanos, estaríamos perdidos. Así que tenemos tanto que agradecerle cada día al Señor y a veces caemos, creo, en la rutina como cristianos de olvidar el mayor milagro de todo. A veces estamos deseosos de milagros, de ver sanidades, de ver cosas espectaculares, cuando el mayor milagro ha sido el que tú y yo hayamos nacido de nuevo, hermano. Ese es el mayor milagro que puede esperar. Y tenemos que sorprendernos cada día de ese gran milagro que Dios hizo un día en nuestras vidas. Amén. En esta mañana, no sé si os acordáis, me imagino que no, porque son muchas predicaciones, muchos siervos predicando, pero en mis dos últimos mensajes estuve hablando de la epístola de los romanos y hoy quiero continuar con la epístola de los romanos y os voy a aburrir con la epístola de los romanos porque posiblemente predique más de una vez. Llevo desde diciembre, hermano, estudiando la epístola de los romanos, terminé de estudiarla, me puse con el Evangelio de Juan y el Señor me volvió a llevar a Romanos y estoy con ambos. Y el Señor me llevaba al versículo 1 del capítulo 1 esta mañana, que es lo que quiero exponer. Amén. ¿Y por qué Romanos es tan especial? Para mí está siendo muy especial, si bien ha sido una de las epístolas que más he leído a lo largo de mi trayectoria en el Señor. No sé cuántas veces la habré leído, en diferentes versiones, pero es una epístola tan rica teológicamente que uno no termina de sacar. No termina nunca de sacar riqueza de esa epístola. Y básicamente, si pudiéramos definir a la epístola de los romanos, es una exposición profunda del Evangelio. El tema central de la epístola de los romanos es el Evangelio. Si la lees detenidamente, verás que prácticamente todas las enseñanzas que se encuentran en el Nuevo Testamento las vas a encontrar en Romanos. Las doctrinas de la gracia, hermanos, precisamente están más que en otras epístolas enfatizadas en la epístola a los romanos. Pero quiero que tenga algo en cuenta. La epístola a los romanos no fue escrita, aunque sí que es verdad que es una epístola muy rica teológicamente, no fue una epístola escrita para eruditos ni teólogos. Fue escrita a la iglesia en Roma, gente sencilla como tú y como yo. Amén. Entonces, cuando tú vayas a la Escritura tienes que verla de esa manera. Fue escrita para personas sencillas. Dice que el Señor escogió a lo vil y menospreciado al mundo, hermano. Y tenemos que verlo de esa manera. Calvino y Lutero decían que si entendemos esta epístola, tendremos una puerta abierta a todos los tesoros más profundos de la Biblia. Y estoy totalmente de acuerdo con ello, hermano. No termino de sacar del pozo del libro de Romanos, de la epístola a los romanos, hermano. Cuando tú profundizas en el mayor de los tesoros, que es el Evangelio, hermano, el mayor de los tesoros, Cristo y este crucificado, hermano, no terminas de aprender. Yo sigo todavía leyendo acerca del Evangelio y todavía sigo aprendiendo después de que me hice digamos que me arrepentí de mis pecados. Recuerdo que fue aproximadamente con 14 años, tomé mi decisión de seguir a Cristo, hace ya muchos años, voy a cumplir 39 el mes que viene, y todavía cuando profundizo en el Evangelio me doy cuenta de lo muy poco que sé. Yo quiero invitaros a abrir la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3, después vamos a orar, pero quiero que empecemos leyendo esta parte de la Escritura, Romanos 1, 1 al 3, que pongáis un marcador ahí porque vamos a estar volviendo a leer varios versículos a lo largo del capítulo 1.
aunque iré saltando por la Biblia y posiblemente muy rápido a veces, hermanos, no os volváis locos apuntando los versículos, recordad que esto está grabado, que luego tranquilamente podéis meditar en ello. Voy a poner aquí solamente los destacados porque voy a leer bastantes versículos, pero los voy a leer muy de pasada. Romanos 1, 1-3 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ese es el título del mensaje, apartado para el Evangelio de Dios. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí. Vamos a orar, hermano. Pido que cierres tus ojos. Alabado y bendito sea tu nombre, Señor. Bendecido seas, Señor. Te damos las gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, como siempre digo, Señor, de estar expuestos a tu palabra una mañana más, Señor, como pueblo, con el corazón abierto, con una actitud de adoración, con una actitud humilde. Señor, queremos, Señor, que nuestro corazón sea una buena tierra, donde tú siembres la semilla de la palabra en esta mañana y fructifique, Señor, y fructifique. Eso es lo importante, que fructifique la palabra, Dios mío. Yo te pido, Señor, que esta palabra produzca fruto en mis hermanos y en todos los que están aquí, Señor. Dios mío, si hay alguien aquí que no te conoce, Dios, ten misericordia de esa vida en esta mañana. Te lo ruego, Señor, úsame, Señor, dame de nuevo, Padre eterno. Glorifícate, Dios, hoy aquí. Amén y amén. Aleluya. En estos primeros versículos de la epístola, hasta el versículo 7, Pablo hace aquí en Romanos una declaración de intenciones. Lo que os voy a hacer es presentaros el Evangelio. Claro, imagínate a los romanos cuando reciben esta epístola, esta carta, y lo primero que empiezan a leer es que Pablo le va a presentar el Evangelio, siendo que ellos ya eran cristianos. Dice, bueno, ¿por qué nos presenta el Evangelio si nosotros ya nos hemos convertido? Porque no dejamos de aprender lo que es el Evangelio. Y no debemos dejar de sorprendernos y maravillarnos con la riqueza de la mayor de las sabidurías que es el Evangelio. Amén. Ese es el tema central de la epístola. Y hermanos, yo te recomiendo, si no lo haces, y a veces percibe en tu comunión íntima con el Señor que el Evangelio y la cruz de Cristo no te hace palpitar el corazón, necesitas volver a leer el Evangelio, necesitas volver al Evangelio, porque nuestro corazón debe de palpitar cada día, hermanos, con el Evangelio. Es como cuando uno está falto de la vitamina B12, de la vitamina C, sabéis que le da anemia. Bueno, si tú no te inyectas la vitamina del Evangelio, vas a estar anémico espiritualmente. ¿Amén? Sujel Michelén dice, y me encanta, lo quiero leer porque me encanta cómo lo expresa tal cual, dice, de todas las buenas noticias, no hay otras buenas noticias más buenas que las buenas noticias del Evangelio. De hecho, si las buenas noticias del Evangelio, aquí está la clave, ninguna noticia es buena. El Evangelio es lo único que hace buena cualquier otra cosa. El Evangelio, hermano. Mi deseo en esta mañana, como podéis ver, no sé si aquí está la imagen, con este título, basado en el versículo 1, es primero que tengamos conciencia de que el Evangelio debe ser la centralidad en nuestras vidas, que hemos sido apartados, porque aquí Pablo está hablando de él, pero aquí estamos incluidos tú y yo. Todos los que hemos nacido de nuevo hemos sido apartados un día para el Evangelio. Pero al mismo tiempo hablar de la esencia del Evangelio. Fijaros que dice el Evangelio de Dios, porque no hay otro Evangelio. Los hombres a veces, tristemente, manipulamos el Evangelio y predicamos un Evangelio que no es de Dios. Entonces quiero hablar en dos direcciones. Primero, centralidad del Evangelio en nuestras vidas, apartados para el Evangelio. Y segundo, la esencia del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio y qué no es el Evangelio? Vamos a Romanos 1, capítulo 1, versículo 1 de nuevo. Quiero que lo tengamos en pantalla. Todos los que estamos aquí tenemos una tarjeta identificativa. DNI, NIE, pasaporte, ¿verdad? Pablo lo que está haciendo aquí es hacer una tarjeta de presentación a los romanos. Y marca 3 puntos. Primero, dice su nombre, Pablo. ¿Ok? Dice, Pablo, y el primer identificativo que dice, ¿cuál es? Siervo de Jesucristo. Mira, Pablo podía haber escogido aquí perfectamente apóstol.
Hoy sabemos, hermanos, que hay gente que le encanta que le llamen apóstol, arcángel o querubín, ¿verdad? Pero qué poco vemos siervos de Dios que se llamen así, siervo. Y cuando dice siervo, doulos, en griego doulos, es esclavo de un amo, sin derechos. Y en este versículo, cuando seguimos leyendo, Pablo dice que es esclavo por amor a su nombre. En el versículo 4 veréis que dice por amor a su nombre. O sea, que es un esclavo que aunque tiene libertad, él ha decidido seguir a Jesús hasta el final porque lo ama. Amén. Esa es la primera identificación de Pablo. Pero la segunda, ¿cuál es? Llamado, ojo, llamado a ser apóstol. No porque yo me haya nombrado apóstol, sino porque Dios me llamó a ser apóstol, es decir, una función específica dentro del cuerpo de Cristo que es su iglesia. Él fue escogido por Dios para esa misión. Pero el tercer identificativo, ¿cuál es? Apartado para el Evangelio de Dios. Porque aquí Pablo lo que está diciendo, mira, lo primero y lo segundo depende de lo tercero. Mi vida, yo nací apartado para el Evangelio de Dios. Lo que da sentido y propósito a mi vida es el Evangelio. He sido apartado y la centralidad de todo lo que yo hago, digo, pienso y por lo cual vivo, y si hace falta muero, es el Evangelio. He sido apartado para eso. He sido escogido para eso. Para ello vivo y para ello moriré. Y efectivamente todos sabemos que Pablo murió por el Evangelio, así como el resto de los apóstoles. No sé si os recordáis cuando en Hechos de los Apóstoles Lucas presenta pues, los hechos de la iglesia. Y en Hechos capítulo 1:8, al principio, cuando habla de que el Señor se le aparece por 40 días a sus discípulos, el Señor le dice estas palabras en Hechos 1:8, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué palabra, hermano, es testigo en el griego, en el texto original, en el manuscrito? Es martureo. Martureo es la palabra de la cual deriva la palabra mártir. Cuando el Señor le estaba diciendo que seréis testigos en Jerusalén, yo no sé si ellos estaban captando la magnitud de lo que le estaba diciendo, pero de esa palabra me imagino que gran parte de lo que le estaba diciendo lo estaban entendiendo. El Señor estaba diciendo, vosotros vais a recibir poder para, si es necesario, morir predicando el Evangelio. Hermano, eso lo entendieron todos y cada uno de los discípulos de la iglesia primitiva. Y por eso hubieron tantos mártires, por la persecución que hubo, constante durante varias etapas y varias épocas, pero porque ellos estaban dispuestos a entregar su vida porque se sabían apartados para el Evangelio de Dios. Su propósito en la vida era ser apartados para el Evangelio de Dios. Amén. Pablo lo repite no solamente, aquí lo dice en Romanos, sino que lo encontramos en Gálatas 1:15, si quiero que lo pongáis. Gálatas 1:15 al 16 dice, pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, fijaros, él se sabía que desde el vientre de su madre Dios lo había apartado para el Evangelio. Dice, y me llamó por su gracia. ¿Quién lo llamó? Hermanos, lo que hemos estado hablando, lo que se ha estado compartiendo, las doctrinas de la gracia, si las niegas es porque tú mismo te estás poniendo unas gafas que no las quieres ver. Están por toda la Biblia, comenzando desde el Génesis. Hermano, pero cuando agradó a Dios, es decir, Pablo estuvo 30 años persiguiendo a la iglesia. Bueno, 30 años no, pero hasta los 30 años que se convirtió, un gran periodo de su vida estuvo persiguiendo a la iglesia, apartado de Dios, sin conocer a Dios, y cuando a Dios le agradó, Él lo llamó, y él supo que había sido apartado desde ese mismo momento para el Evangelio. Desde el vientre de su madre, el Señor lo escogió para que predicase a los gentiles. Y hermanos, yo cuando leo eso, me identifico con Pablo. Cuando yo nazco de nuevo, cuando voy creciendo en el Señor, me doy cuenta de que mi vida no es una casualidad, de que yo fui escogido desde el vientre de mi madre, la señora Fina que está ahí atrás, para un día ser apartado para el Evangelio de Dios. Amén. No es algo exclusivo de Pablo, hermano, es para todos y cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Para ser mensajeros, como decía el hermano Paco, el pastor Paco, si no habéis escuchado esa prédica os animo a que la veáis, para ser testigos de Cristo, si eso nos costara la muerte, hermano, hasta el final. El amén se ha quedado ahí en el aire.
¿Cuál debería de ser nuestra tarjeta de presentación entonces, hermano? Mira, ya en el segundo punto, el segundo identificativo, puedes poner otra vez Romanos 1:1. Va a variar mucho, dependiendo de a lo que Dios te haya llamado, pero te ha llamado, a muchos de nosotros nos ha llamado a ser padre, esposo, esposa, y eso ya es un llamado, hermano. Que parece a veces que servir al Señor solamente en la iglesia. Estamos muy equivocados. En tu trabajo estás sirviendo al Señor. Amén. Pero el primer y tercer punto tienen que ser para todos igual. Yo me tengo que identificar como doulos, siervo de Cristo, apartado para el Evangelio de Dios. Eso tiene que ser lo mismo para todos nosotros, hermanos. En el segundo, pon lo que Dios te haya, para lo cual te haya llamado. Pero lo otro, exactamente lo mismo, hermano. Pablo deja claro en este capítulo 1, el versículo 9, que la centralidad de su vida es el Evangelio. Y, hermano, me encanta cómo lo expresa en el capítulo 1, versículo 9, dice, porque testigo me es Dios. Está poniendo a Dios por testigo. ¿Sabéis esas palabras tan fuertes? Es como cuando vulgarmente aquí la gente lo juro por Dios o delante de Dios, que no saben ni lo que estás diciendo cuando dice algo así. Bueno, Pablo tenía la osadía de poder decir, testigo me es Dios, y si no me fulmina ahora mismo. Dice, a quien sirvo en mi espíritu, que es otra forma de decir, en mi corazón, el Señor sabe que lo hago porque lo amo, en el Evangelio de su Hijo. Romanos 1:14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y yo pregunto, ¿nos sentimos deudores del Evangelio de Dios? Si hemos sido apartados, nos deberíamos de sentir deudores. Pero tú no te vas a sentir deudor del Evangelio si no sabes y tienes claro de que has sido apartado desde el vientre de tu madre para ese Evangelio precioso y maravilloso de nuestro Dios. Y en Romanos 1:15, en otra versión, la Biblia de las Américas, dice, aquí lo tenéis en la versión de la Biblia de las Américas, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Estás ansioso de predicar el Evangelio? De la manera que sea, con tu personalidad. Quizá no eres una persona que tenga ese arroyo para ir por la calle predicando al primero que pase. Pero a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu familia, en las redes sociales, ¿qué haces con el Evangelio? ¿Tienes ansia por predicar el Evangelio? Mira, hermano, yo cuando leo este capítulo ya tengo que cerrar la Biblia y pedirle perdón al Señor. Porque me doy cuenta que de mí a Pablo hay mucha distancia, hermano, de mi corazón al de Pablo. Y tengo que pedirle perdón al Señor, porque trae convicción de pecado el Espíritu aquí. Porque, hermanos, nos olvidamos de que hemos sido apartados para el Evangelio de Dios. Y muchas veces lo que más hacemos, o mejor dicho, lo que menos hacemos es predicar el Evangelio. Cualquier otra cosa, menos predicar el Evangelio. Pero yo creo que eso pasa, como se suele decir vulgarmente, hasta en las mejores familias. Porque Pablo, cuando le habla a Timoteo en su segunda epístola, en segunda de Timoteo, no sé si recordáis que le dice, haz obra de evangelista. ¿Por qué le dice haz obra de evangelista? Porque posiblemente no lo estaba haciendo, se le estaba olvidando, porque, hermano, no nos damos cuenta y nos enredamos tanto en las cosas de esta vida que nos olvidamos de que hemos sido apartados para el Evangelio de Dios y que la centralidad de nuestras vidas es el Evangelio de Dios. Amén. A la luz de esto, hermano, urge que prediquemos el Evangelio. Y más cuando somos conscientes y sensibles espiritualmente a que los tiempos se acercan. Yo no puedo decir que el Señor venga ya, nadie lo sabe, pero el Señor nos está mostrando que las cosas cada vez se van a poner peor. Se percibe, se ve cómo está la sociedad, hay necesidad. Y eso debe llevarnos a nosotros a predicar el Evangelio más que nunca con prioridad. Y curiosamente, hermano, las dos cosas más olvidadas por los cristianos es la oración, las dos prácticas, por decirlo de alguna manera, los dos ejercicios que más olvidan los cristianos en su vida cristiana es la oración. Una vez hablé sobre esto, de que hay una media de 4 minutos por cristiano, a lo largo del mundo se hicieron encuestas, cristianos que oran 4 minutos es lo más normal, triste. Pero la segunda práctica más olvidada por los cristianos es la predicación del Evangelio.
hablando estos días en el congreso con un hermano de otra congregación acerca de todo lo que nos había sido compartido de la doctrina de la gracia. Especialmente fue la primera conferencia que se habló de la corrupción radical, ¿vale? Me decía, claro, él conocía ya un poquito la doctrina de la gracia, el de la elección incondicional, y me dice: Josué, pero si Dios escoge a las personas y se encarga de que en algún momento de su vida crean, entonces, ¿para qué tenemos que molestarnos en predicar el Evangelio si algún día se van a convertir? Sí o sí, porque el Señor la ha escogido. Ese es un argumento que vaya a escuchar más de una vez, que a lo mejor hasta vosotros lo habéis pensado. Y él decía, bueno, si yo le predico esto a la gente, se me va a relajar. Mira, yo no voy a predicar ahora de la elección, porque creo que suficientemente bien, no mejor, lo hizo Israel. Pero sí quiero dar un pequeño pespunte. Muchas veces escucho decir que estas doctrinas son de Pablo. Y bueno, ¿quién es Pablo? Apóstol de Cristo. ¿Y quién es Juan? ¿Y quién es Santiago? ¿Y quién es Judas? ¿Es que la Biblia acaso es de uno y de otro? Como Paco decía el otro día, todos son servidores de Cristo y todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero si tú te quedas con que las doctrinas de la gracia o la elección solamente están en las epístolas de Pablo, estás muy errado. Lee el Evangelio de Juan. ¡Oh! Te pega por todos lados el Señor Jesús hablándote. Pero me voy más atrás, me voy a Deuteronomio, me voy al mismo Pentateuco, me voy a Génesis y me doy cuenta de que Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento escogió a una nación y a las demás no. Israel. Dice en Deuteronomio 7, 7 al 8, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Ahí está la gran diferencia. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y esto mismo viene a decir Pablo en Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 13, diciendo, por tanto, acordaos, hablándole a los efesios que eran gentiles, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y eso duró por miles de años, la elección en el Antiguo Testamento. ¿Tanto nos cuesta entenderlo? Y entonces, volviendo a la pregunta, al argumento, ¿por qué la urgencia de predicar el Evangelio si antes o después los escogidos van a creer? Pues mira, porque a Dios le ha placido así, ya está. Si Dios te ha dicho que predique el Evangelio, ¿por qué lo cuestionas? Porque a Dios le ha placido que las personas que nazcan de nuevo, como tú y como yo, nazcan porque alguien venga y le predique la palabra. Ya está. Es el instrumento que Dios ha querido coger. Y nosotros tenemos que sentirnos muy agradecidos de ser un vaso de barro que porta el mayor de los tesoros, la mayor de las sabidurías, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no te necesita, Dios no me necesita, pero a Él le ha placido escogernos a ti y a mí para usarnos para que otros le conozcan, hermanos. En 2 de Tesalonicenses dice esto, capítulo 2, 13 al 14, lo leo rápido, hermanos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, no porque fuera suyo, porque era de Dios, sino porque ellos fueron los que le llevaron el Evangelio. Y en 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Es el instrumento, la predicación, la que hace que el Evangelio llegue a las vidas y entonces Dios da vida a esos huesos secos, hermano. Pablo, después de hablar más claro que el agua sobre la elección en Romanos 9, cuando llega al capítulo 10, dice lo siguiente,
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria a Dios por esto, hermanos. Y segundo, hermanos, ¿por qué tenemos que predicar el Evangelio? Mira, a mí el saber que es Dios el que hace la obra, yo no sé a ti, pero a mí me trae una tranquilidad, porque el esfuerzo, el éxito no depende de mí, sino que depende de Dios. Si predico yo en mis fuerzas, no se convierte ni el gato del vecino, hermano. Pero es Dios el que hace la obra, es el que convence de pecado. El Espíritu Santo, yo solamente tengo que portar el Evangelio lo más puro posible, con valentía, con alegría, con gozo, y Dios se encarga. No te sientas frustrado cuando la gente no se convierte, no depende de ti que la gente se convierta. No es por tu argumento, no es por tu sabiduría. El Evangelio es poder de Dios. Tú predícalo y ya está. Y ponlo en las manos del Señor, porque el que da vida a esos huesos secos es el Señor. Amén. Y me encanta cómo lo expresa aquí Pablo en 1 Corintios 2, 1 al 4. Lo voy a leer en una versión diferente, la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Dice: me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es poder de Dios. ¿Amén? No hace falta volverse loco con estrategias. Tenemos que ser sagaces, por supuesto que sí. Tenemos que buscar la manera de sacar conversaciones donde Dios esté ahí, donde podamos presentar el Evangelio, pero no te vuelvas loco, el Evangelio es tal cual, está en la Escritura, preséntalo así. Amén, con valentía y con gozo, un Evangelio claro, un Evangelio sencillo, sin distorsiones, sin recortes y sin agregados. Y esto me lleva a un segundo punto, donde quiero detenerme algo más, que es la segunda parte de Romanos 1.1, ¿lo puedes volver a poner, Marta? Decíamos, apartados para el Evangelio, y una segunda parte, que es donde me quiero centrar más, el Evangelio de Dios. Quiero hablaros del Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Hay mucho que hablar sobre esto, hermano. Os quiero exponer la esencia del Evangelio y espero que esto te sirva para predicar un Evangelio lo más puro posible, sin recortes, sin agregados, sin distorsiones. Lo primero que esta frase me llama la atención, que no fue casualidad, porque Pablo escoge las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Podría haber puesto el Evangelio solo. No, el Evangelio de Dios, porque es exclusivamente de Dios. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que idea el plan, no tú ni yo. Y tenemos la osadía a veces de modificar el Evangelio para que suene más bonito, para que suene más suave, para que suene más apetecible. ¿Pero quién eres tú, muchacho? ¿Pero quién soy yo? Mira, ese pecado de hacer algo así es motivo para que el Dios del universo te fulmine y me fulmine. Sí, hermano, a veces tenemos un sentido del pecado tan liviano y por eso pecamos con tanta facilidad, porque no hay temor de Dios. Pero tú mismo estás diciéndole no, es que yo soy más sabio que Dios, por eso voy a modificar el Evangelio y lo voy a predicar más suave. ¿Pero quién eres tú? Tú no tienes que disfrazar el Evangelio es exclusiva de Dios. Por eso, hermanos, nos conviene reexaminar el Evangelio que estamos predicando para ver si realmente es de Dios o es mío. Amén. Y voy a empezar diciendo lo que no es el Evangelio. Lo que no es el Evangelio. El Evangelio no es tu testimonio. El Evangelio no es tu testimonio ayuda a presentar el Evangelio, pero si tú te quedas solamente presentando tu testimonio a una persona, no le estás predicando el Evangelio. Le está hablando de tu experiencia, pero el Evangelio esa presentación sin el Evangelio, sin lo que dice la palabra, no es predicar el Evangelio, es tu testimonio. Por lo tanto, que eso quede claro, hermano. Tu testimonio ayuda, por supuesto, úsalo, pero no te quedes con eso. Si no le presentas a Cristo y este crucificado y el por qué, no has predicado el Evangelio.
le has contado una historia de tu vida. Segundo, el Evangelio no es una mejor vida ahora. Ven a Cristo y se acabarán tus problemas. Jesús es la solución. ¿A qué? Claro que es la solución, pero ¿a qué? Porque si te quedas diciéndole a la persona que Jesús es la solución, le estás transmitiendo la idea de que es la solución a todos tus problemas aquí en la tierra. Y eso no es así. Ese no es el Evangelio. Porque precisamente cuando uno conoce al Señor, una de las cosas que sucede es que te metes en más problemas. Porque ya no eres de este mundo. Y entonces el mundo empieza a mirarte con recelo y con odio. ¿Amén? Y porque Satanás ahora centra todos sus ataques en ti. Lo precioso es que en medio de todos esos problemas y circunstancias, me encanta como lo expresaba Jonathan cuando compartió, en medio de las pruebas, de las dificultades, hermano, Él está con nosotros hasta el fin. Gloria a Dios. Dios tiene grandes cosas para ti, claro que sí, en el cielo. Aquí tiene sus bendiciones si le obedeces, si no, desastre puro. Tiene planes maravillosos para tu vida, claro que sí, y ese plan puede ser que mueras por él. Eso no es el Evangelio, hermano. Y el Evangelio, tercer punto, no es solo Dios es amor, Dios te ama. Esa es una parte del Evangelio. Si tú predicas solamente Dios te ama, a lo mejor esa persona no tiene necesidad de amor. Bueno, pues estupendo que me ame. Si me ama a mis padres, me ama a mi esposa, ¿y qué? ¿Qué me dices con eso? Que Dios me ama, vale, estupendo. Claro que Dios es amor, pero Él tiene que entender por qué Dios es amor, primeramente. El amor de Dios no es la totalidad del mensaje de salvación. En el Evangelio, por decirlo de alguna manera, me gustaría tener una moneda aquí, pero bueno, imaginar una moneda, hay dos caras. Por una cara está la justicia de Dios, su santidad, su ira, y por otra está el amor. Si tú no ves la cara esta, no puedes entender la otra. Tú no puedes entender las buenas noticias sin las malas noticias. Y tienes que predicar primero las malas noticias para que ellos puedan entender las buenas noticias. Evangelio viene de la palabra en griego evangelion, que significa la mejor de las noticias. O buenas nuevas, buenas noticias. Ese amor, hermano, reluce realmente a la luz de la justicia de Dios, de la santidad, que han sido vituperadas. La rebelión del ser humano ha sido tal, hermano, que Dios tuvo que enviar a su Hijo a la cruz. No entendemos eso a veces. Nos quedamos cortos en nuestra comprensión de esa magnitud, de cómo nos hemos rebelado contra Dios, hermano. Dios no es solo amor. Sus atributos son otros también. Sus atributos son la santidad, su ira santa, su justicia, su soberanía. Él es suficiente en sí mismo. No nos necesita. Dios podía ni haber creado el mundo, ni el universo, ni a nosotros, pero le plació hacerlo. Pero Él no nos necesita. Tenemos que presentar el Evangelio verdadero, hermanos, al Dios verdadero. Si no, no estamos presentando el Evangelio. Estamos a veces pretendiendo presentar un Evangelio que no suene confrontador, para que no nos den largas a la primera. Sabemos que hay mucho rechazo, es normal, el hombre es pecador, corrupción radical. Y ese rechazo va a estar ahí siempre. Pero no por eso intentes suavizar el Evangelio para que suene menos confrontador. No se puede predicar el Evangelio sin presentar al Dios verdadero, el Dios que no es solo amor, sino que es santidad y justicia. Y no se puede presentar el Evangelio sin presentar las malas noticias. ¿Ok? Si hacemos eso, si nos quedamos exclusivamente con un Dios de amor, estaremos presentando un Dios a la carta. A ver, tráeme la carta de un restaurante. Hay 20 platos. Yo me quedo con el plato 18 y ese es el plato que te presento. Bueno, pero el restaurante tiene más platos. Dios tiene más platos. ¿Ok? Agustín de Hipona dijo, y de hecho cuando hacemos algo así, no solamente cuando presentamos el Evangelio de esta manera, sino cuando creemos que Dios es solo amor,
que muchas veces los cristianos se pegan de porrazos en la vida y de frustraciones porque se creen que Dios no los puede disciplinar, que el plan de Dios para ellos siempre es maravilloso, etcétera, etcétera, de que Dios es solo amor y te crea una burbuja, un Dios a la carta, tú mismo que te estás tragando, que no es el verdadero Dios que revela la Escritura. Y lo que estás haciendo es un ídolo, porque todo lo que no sea adorar al Dios verdadero es adorar a un ídolo. Sí, suena duro, pero es así. Agustín de Hipona decía, si crees lo que te gusta del Evangelio, pero rechazas lo que no te gusta de él, no crees en el Evangelio sino en ti. Qué gran verdad. Y otra frase que solemos utilizar mucho para enfatizar de que Dios es amor, y cuidado con esta frase, Dios odia al pecado, pero ama, ¿a quién? Al pecador. Esa verdad no es una verdad. Esa frase realmente no es una verdad absoluta, contiene verdad, pero no es la verdad absoluta acerca de Dios. Y cuando utilizamos esa frase para evangelizar, para presentar el Evangelio, somos muy ambiguos y podemos generar confusión en la persona. Porque realmente Dios está airado con el pecador. Eso es lo que me dice la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso existe lo que se llama infierno. De hecho, esa frase no está en la Biblia, es una frase de Gandhi. Pero veis cómo sutilmente el humanismo, la filosofía, se mete dentro de la Iglesia, dentro del Evangelio, para edulcorar el mensaje, una obra diabólica. Me gustó mucho cómo Israel Sanz expresó esto cuando habló de la elección incondicional y dijo lo siguiente: el amor de Dios es diferente para con cada ser humano. Esa es la clave. No a todos lo ama de la misma manera. ¿Qué está diciendo Josué? No lo digo yo. Coge tu Biblia y léela. No es que Dios no ame al pecador, pero a nosotros nos ama con un mayor amor. Ojo. ¿En qué sabemos que Dios ama a todas las personas? Son sus criaturas y tiene gracia común para con ellas. Sale el sol para justos e injustos. El aire que respiras es una misericordia de Dios. Cada vez que inhalamos aire es amor de Dios sobre nosotros, sobre todos los seres humanos. Son tantas las gracias de Dios. En el Salmo 145 dice que Dios colma de bendición a todo ser viviente. Le tendríamos que estar dando gracias a Dios por horas y por horas cada día, de todas las cosas con las que Dios nos bendice. Cuando nos saludamos, yo esto a veces lo digo y lo decimos, que el Señor te bendiga. Si es que ya me está bendiciendo, no hace falta que me lo diga. El hecho de que me haya levantado esta mañana y que respire ya me está bendiciendo. El hecho de que mis piernas funcionen es una bendición de Dios. El hecho de que salga la voz de mi boca es una bendición de Dios. Que me pueda expresar y comunicar con otras personas es una bendición de Dios. Y así podría seguir, hermanos, y la lista sería muy larga. Por lo tanto, Dios ama de una manera a todas las personas, pero de una manera diferente a aquellos que escoge, con amor eterno. Jeremías 31, voy a leer otro versículo antes. Salmo 7, 11 al 12, dice que Dios es juez justo. Y fijaros lo que dice aquí en el Salmo, En los Salmos dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Ahora lo veremos por qué. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Jeremías 31:3, este versículo me rompe, me encanta. En la Biblia de las Américas, me gusta cómo lo expresa mucho, que es más fiel al manuscrito original. Dice, desde lejos el Señor se le apareció a Jeremías diciendo, con amor eterno te he amado. Fíjate que dice eterno, porque era un amor diferente, un amor electivo. Dice, por eso, por haberte amado de esa manera, te he atraído hacia mí con misericordia. Y cuando tú vas al hebreo, esa palabra misericordia es gracia. Te ha traído con mi gracia especial. Tremendo, hermano. Y entonces Josué, ¿por qué dice Juan 3:16? Que porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, Israel de nuevo lo explicó perfectamente a qué se refiere a la palabra mundo, no voy a hablar de eso, pero quiero puntualizar algo
y es que Juan 3:16 no es un texto aislado, tiene un contexto y empieza con la historia de Nicodemo. Y creo que lo expresó con el tema del muñeco de una manera brutal, sublime, y ya dejó claro de que el nacer de nuevo no es cosa nuestra, sino de que el Espíritu, que no sabes ni a dónde va ni de dónde sopla, viene y lo hace. No es cosa tuya, depende de Dios. Pero fíjate, porque si sigues leyendo Juan 3:16, que no termina ahí. En el versículo 18 y en el 36 concretamente dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y aquí está la clave, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso en el versículo 17 Jesús dice algo precioso, que Él no vino a condenar, sino a salvar, porque las personas ya estaban condenadas. Estas verdades pueden resultar muy incómodas, incluso para nosotros, hermanos, pero esto es el Evangelio. Yo no puedo edulcorar, ni recortar, ni agregarle al Evangelio para que suene más bonito. Este es el Evangelio que tiene poder. Y hermanos, todo lo que no sea decir una verdad entera es una verdad a media, y una verdad a media puede ser una gran mentira. Medio evangelio no es el Evangelio. Medio evangelio no es el Evangelio. Ahora te voy a hablar de lo que sí es el Evangelio. El Evangelio primero es la mejor de las noticias. La mejor de las noticias, como decía hace un momento, sin esas noticias ninguna sería buena. Es la mejor noticia, hermanos. No nos callemos esta noticia porque es la mejor. Es la que nos da esperanza de que un día estaremos con el Señor en el cielo. Amén. Se habrán acabado todos los problemas. Estaremos delante de nuestro amado. Segundo, el Evangelio es Jesús. El Evangelio es Cristo. Tú tienes que predicar a Cristo hasta la saciedad. Cristo, 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 Cristo. Pero Cristo no como Salvador solo, porque ahí está el problema, que muchas veces lo presentamos solo como Salvador, porque Cristo también es Señor. Señor y Salvador, las dos cosas. Un evangelio que no predica el señorío de Cristo, la sumisión al Rey de Reyes, Señor de Señores, no es un evangelio, es medio evangelio. Y Pablo se encarga de dejarlo bien claro. Jesús mismo, me encanta cómo lo expresa en Mateo 13, 44, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿A qué se refería? Cuando tú te encuentras con Cristo, ese es tu tesoro y lo dejas todo. Cristo se convierte en la centralidad de tu vida. Por eso digo que el Evangelio tiene que ser central en nuestras vidas, porque el Evangelio es Cristo. Amén. Este tesoro consiste en Cristo mismo. Esa canción tan preciosa que cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. ¿Por qué la podemos cantar? Porque Él es nuestro Señor. Y cuidado de presentar solo un evangelio de salvación que no está bien definido si no es expuesto el señorío de Cristo. Por eso Pablo, cuando empieza la carta a los romanos, en 7 versículos, 4 veces menciona a Cristo como Señor, para que quede bien claro que el Señor de su vida es Cristo. Y por eso, en su tarjeta identificativa, lo primero que dice es doulos. Y en esa palabra ya va implícito el señorío de Cristo, esclavo, siervo de mi amo, Jesucristo. En el versículo 1 dice doulos, en el 3 dice el evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor. En el 6 dice llamados a ser de Jesucristo, propiedad de Cristo. Y en el 7 dice, gracias a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jesús y su sacrificio es el Evangelio, pero Jesús y su señorío también es el Evangelio. Amén. Y en tercer lugar, hemos dicho primero, el Evangelio es la mejor de las noticias. Segundo lugar, el Evangelio es Jesús como Señor y Salvador. Y tercero, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Pero salvación de qué? ¿Salvación de qué? De la ira de Dios.
¿De qué nos salva Dios? De su propia ira. ¿Qué? Romanos 5, 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Aquí Pablo está llegando al cúlmine de la presentación del Evangelio de la Epístola a los Romanos. El capítulo 3, el capítulo 5, especiales. Después de presentar al hombre en su pecado y en su corrupción radical del capítulo 1 al 3, en el 5 dice, pues mucho más, nosotros estando ya justificados en su sangre, la sangre del Cordero, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué ira? La ira de Dios. Porque si siendo, ¿qué? Enemigos. Fuimos reconciliados. ¿Por qué reconciliados? Porque éramos enemigos. Por eso el ministerio de la reconciliación, el evangelio de la paz. ¿Qué paz? Paz de Dios con nosotros. ¿Quiénes toman la iniciativa en ese acuerdo de paz? Porque éramos enemigos. Dios estaba airado. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Me encantan Colosenses 1, 19 al 23, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud en Cristo y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tremendo, tremendo, hermano. Pero quiero profundizar un poquito más en este asunto. Romanos 1, 16 al 18. No sé ya cuánto tiempo llevo, no tengo ni idea, pero me queda media hora por lo menos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí, ojo, aquí empieza a hacer la presentación del Evangelio y curiosamente, ¿sabes con qué empieza a hacer esa exposición del Evangelio? Hablando acerca de la ira de Dios, porque eso es de lo que nos salva. Poder de Dios para salvación ¿de qué? De la ira de Dios. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Me paro ahí. Y desde ahí hasta el capítulo 3, hermano, desarrolla esto. Y no se escapa ni un ser humano, ni uno solo. Dice, no hay bueno ni uno solo. Romanos 3. No hay justo ni uno. ¿Por qué es eso de lo que Dios nos salva de su propia ira? Dice Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabes por qué el Evangelio es poder de Dios? Porque nos salva de algo tan indescriptible. No hay palabras para describir lo que es la ira de Dios por causa de la rebelión tan grande del ser humano contra el Dios del universo. Esa ira es arrolladora y me encanta cómo el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, lo expresa en 2 versículos. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, hermano. Y Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No puedes predicar el Evangelio sin hablar acerca de la ira de Dios, porque medio Evangelio, recuerda, y me encantaría que esta frase se te quede bien grabadica, pues la voy a decir unas cuantas veces más, y luego te lo voy a mandar por el WhatsApp de la iglesia y un mensaje personal. Medio Evangelio no es el Evangelio. Medio Evangelio no es el Evangelio. Hoy va a soñar conmigo.
Pero no nos confundamos, hermanos, porque cuando hablamos de ira, lo primero que pensamos es la ira que nosotros experimentamos, que es una ira caprichosa, irritable, idiota. No tiene otra palabra. Es una ira... Mira, a veces uno se compra unos zapatos nuevos y te los pisan sin querer y... te dan ganas de decir 4 cosas por una tontería que te han pisado la punta del zapato. O un coche que va detrás tuya y te pega un pito o de las luces y te sale ahí la vena, te sale Hulk. Esa ira caprichosa no es la que tiene Dios, esa es la estúpida ira que tenemos los seres humanos. Dios no tiene esa ira. La ira de Dios es santa, justa, perfecta. ¿Qué es la ira de Dios? Me encanta esta definición. Es la repulsión. Dios repele. Una repulsión santa del ser de Dios contra aquello que contradice su santidad y su justicia. Es el enojo ante el rechazo a su poderío, a su majestad, a su soberanía. Esa es la ira de Dios. ¡Ja! Mira, yo no sé si como padre lo has experimentado alguna vez, yo lo estoy empezando a experimentar. A veces ya se le notan los tintes de ese corazón caído a mi hija, que la quiero muchísimo, pero ya tengo que empezar a enderezarla. Porque más de una vez se me revela de una manera, y yo como padre tengo autoridad sobre ella, y se pone de una manera que te dan ganas de meterle 2 guantas y decir, ¿pero tú quién eres? Pero por dentro sientes esa ira de decir, ¿pero esta quién se cree que es para hablarme de esa manera? Cuando van creciendo, peor todavía, cuando son adolescentes ya, madre mía, recordando las veces que le habré hablado yo a mi padre, disparates que ahora me arrepiento. Saltándose uno la autoridad, esa ira, esa furia, imaginaros, si estamos hablando entre seres humanos, un ser humano, un gusano al lado del Dios del universo, rebelándonos ante el Dios del universo. No hay palabras para describirlo, hermano. Me gusta ilustrarlo de una manera sencilla que no se aproxima, pero yo no sé, recuerdo por ejemplo cuando mi mujer se quedó embarazada, y no sé si alguna vez lo he contado, yo usaba continuamente el mismo perfume, la misma colonia porque le gustaba a ella, que es Boss Bottle. Y me acuerdo cuando ella quedó embarazada, sabéis que se le revolucionan las hormonas a las mujeres, a cada una le da por un lado. Ella no podía oler esa colonia, le encantaba y de repente le daba náusea, literalmente, que cuando yo pasaba por al lado con ese perfume, empezaba así. Hay mujeres que hasta en el parto, la sola presencia de su marido, si huelen a su marido, se ponen locas perdidas. Bueno, pues esa repulsión, hermano, de una forma simbólica es lo que siente Dios cuando nos ve. En nuestros pecados. No ahora nos ve a través de su Hijo, gloria a Dios. Pero al pecador, al mismo tiempo que lo ama, le causa, porque ve la rebelión de su corazón y eso le da repulsión santa. Amén. Pero recuerda que la ira de Dios no es una emoción caprichosa, pero la Biblia está escrita en un lenguaje antropomórfico, en un lenguaje humano, para que nosotros lo podamos entender. Amén. ¿Por qué Dios está irado con el pecador? Porque el hombre ha decidido darle un golpe de estado al Rey del universo para no postrarse ante él. Y para ocupar su lugar se mofa de Dios, lo ningunea, se burla, se caga constantemente, hermano. Y no quería decirlo, pero es así. Mira, hermanos, cada vez que alguien dice eso me da una rabia. Lo maldice, adora cualquier otra cosa. Eso es básicamente lo que nos muestra Pablo del versículo 18 al 32 hasta el capítulo 3, de lo que el hombre hace con Dios y de la paciencia tan grande que Dios tiene con el ser humano, hermano. Pero si a eso le sumas, y esto quiero que lo entiendas también, le sumas que la santidad de Dios y su justicia son infinitas, nosotros estamos violando la santidad y la justicia de Dios infinitas. Ojo, ¿a qué me refiero con esto? Cuando tú y yo pecamos no tenemos idea de lo que eso representa delante de Dios y por eso, como decía antes, lo tratamos con tanta ligereza cuando pecamos. Hay una cosa que los teólogos llaman la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios quiere decir, no es que Dios sea simple, porque es el ser más complejo del universo, y cuando estemos en el cielo no vamos a dejar de conocerlo, no te creas que cuando llegue al cielo ya... No.
Mira, una de las cosas por las cuales vamos a estar adorando por la eternidad a Dios, porque nunca vamos a dejar de sorprendernos de quién es Él. Eso es tremendo, hermano, porque yo he llegado a escucharle a algunos cristianos la barbaridad, la tontería de decir, pues vaya aburrimiento toda la eternidad cantándole al Señor en el cielo. Madre mía de mi vida, ¿qué concepto tiene? Cuando estés delante de Dios, no va a querer hacer otra cosa que caer de rodillas delante de Él y hacer así, levantar tus manos y adorarle por la eternidad, hermano. Hay algo en teología que se llama la simplicidad de Dios, no porque Dios sea simple, sino porque a Dios no lo puedes dividir. Es decir, si Él es santo, su ira es santa. Si Él es amor, su amor es santo. Si Él es justicia, su amor es justicia. Es decir, todo lo que Él es, lo es en todo. 100%. ¿Vale? No sé si captáis la idea. Esa es la simplicidad de Dios. De modo que cuando Dios es una cosa, lo es en todo. Ahora resulta que Dios también es infinito. No tiene principio ni tiene fin. Es infinito en sabiduría, insondables son sus juicios, sus caminos inescrutables. Y eso implica que su amor, su santidad, su poder, su justicia son infinitos. Así que cuando yo peco contra su santidad, lo que realmente estoy haciendo es pecando contra su santidad infinita. Por lo tanto, mi castigo tiene que ser infinito. No sé si habéis captado la idea. Si yo peco contra la santidad infinita de Dios, mi castigo tiene que ser infinito. Por eso, cuando uno dice, ¿por qué el infierno es eterno y no dura un periodo de tiempo, un lapso de tiempo? Porque nosotros hemos dado un golpe de estado contra un Dios que es santo de forma infinita. Estamos violando esa santidad infinita de Dios, por eso el castigo no es un castigo injusto, porque en Dios no hay injusticia. El castigo es justo porque estamos violando su santidad infinita. Y eso nos tiene que llevar un poquito a meditar a la hora de pecar, hermano, con la facilidad con la que pecamos a veces. ¿Cuánto requerimos para pecar un pecado infinito? Un castigo infinito. O que alguien tenga esa misma santidad infinita, pague por nosotros Jesucristo. Amén. No sé si alguna vez, a mí es uno de las historias de la Biblia que más me golpea. Moisés, pidiéndole a Dios, muéstrame tu rostro. Me golpea muchísimo, hermano, porque el Señor le dice, si tú vieras mi cara, solo vio las espaldas de Dios, entre comillas. No sabemos exactamente cómo eso fue, así es como lo expresa la Escritura, ¿no? Porque si veía el rostro de Dios caía fulminado. Para que entienda que el mismo estado del ser humano pecaminoso es tan repulsivo delante de Dios que si Él nos viera cara a cara caeríamos muertos, porque tendríamos que ser castigados con la muerte. El estándar original de Dios está en el huerto del Edén. Cuando ellos pecaron, Adán y Eva, solamente tenías un pecado de oportunidad. Y con ese pecado que hicieras, fijaros que fue comerse una fruta. Fue desobedecer a Dios. Pagaron con la muerte física y espiritual. Dios les dejó que vivieran unos poquitos más años, pero ellos no estaban destinados a morir. Murieron después de ese pecado. Solamente tenían una oportunidad y a partir de ahí empezamos a ver la gracia de Dios. Cuando tú hablas de la ley en el Antiguo Testamento, a veces parece que ahí Dios no tenía gracia. ¡Jo que no! ¡Jo que no! Habían 30 o 35 pecados que eran capitales, que pagabas con la muerte, pero el resto que eran un montón, no. Ahí ya Dios empieza a mostrar vamos a ponerlo así, por decir de alguna manera, una rebaja de su estándar. Al principio con un pecado la muerte. En la ley 30 o 35 pecados. Ya hemos bajado la cosa. Y en el Nuevo Testamento con su Hijo ya la gracia revelada en mayor manera. Pero Dios es un Dios de gracia desde el principio hasta el final porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Dios del Antiguo Testamento no es un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Que eso es un gran error que tenemos a veces aquí insertado. ¿Cuáles son las consecuencias de la ira de Dios para aquellos que han rechazado a Dios? El castigo eterno, que es el infierno, hermano. Pero la ira de Dios también se está revelando en tiempo presente, dice el versículo Romanos 1:18, por favor. Dice Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela, y eso quiere decir que se está revelando ahora mismo, en ese tiempo y ahora. ¿En qué manera?
No voy a leer todo lo que viene después, pero hermano, la condición de deterioro que vivimos hoy en la sociedad, que cada día es más palpable y visible, como decía al principio, que ya te da miedo traer hijos a este mundo, hermano, es una condición de castigo por causa de que el hombre ha rechazado a Dios. Y entonces, ¿Dios qué ha hecho? Ha quitado su restricción. Vale, sí, tú quieres eso, pues ahí va. Venga, pero te la va a pegar bien. Te la va a pegar bien. Y estamos pagando las consecuencias de abandonar a Dios. Por eso Dios dice que los entregó por 3 veces. Del versículo 18 al 32 dice, por 3 veces Dios los entregó a la inmundicia, a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Y como consecuencia de ello, empezaron a adorar hasta a los animales. Nosotros tenemos más dignidad que los animales, hermanos. Hemos sido creados a la imagen de Dios y el ser humano se ha rebajado a adorar a las vacas en la India. Hasta el punto de que están viviendo unas condiciones deplorables en la India por culpa de ser idiotas en ese aspecto y adorar a alguien que en dignidad es inferior a ellos, un animal. El mundo hoy en día está adorando más a los animales. Parece que vale más la vida de un animal que la de una persona. ¿Es eso así? No. ¿Y sabéis que habla explícitamente de la homosexualidad? Porque es otra de las grandes consecuencias que la sociedad está viviendo de la ira de Dios, de que Dios lo entrega a sus pasiones vergonzosas y a esa mente reprobada. Y las consecuencias se irán viendo y ya se están viendo. Porque eso psicológicamente hace un polvo a las personas, las familias, los niños, enfermedades. Toda desobediencia al estándar de Dios trae consecuencias a mayor o menor nivel. Entonces, hermano, es necesario hablar de la ira de Dios, ya me queda poco. Para presentar el Evangelio, yo no soy el que mido si es necesario o no. Yo solamente tengo que ser fiel a la exposición del Evangelio tal cual la palabra me lo dice. Hay 600 versículos en la Biblia que hablan de la ira de Dios y muchos menos del amor. Porque si tú no enfatizas que Dios está enojado con el pecador y que como no se arrepienta se va al infierno, él no va a entender nunca que Dios es amor y ha provisto salvación por medio de su Hijo. Si el hombre no entiende realmente su condición delante de Dios, jamás va a comprender por qué debe de ser salvo. Esto es como si tú a alguien le llegas y le dices, ¿sabes qué? Tengo la cura. Imagínate que eres un médico investigador. Tengo la cura del cáncer de páncreas, que como sabéis es un cáncer terminal. Cuando te lo diagnostican, casi siempre te lo diagnostican tarde y ya se muere la persona al poco tiempo. Bueno, tengo la cura del cáncer de páncreas. Qué bien, me alegro, estupendo. Pero ¿y por qué me lo dices si yo no tengo cáncer de páncreas? Pues eso es lo que pasa a veces cuando le presentamos el Evangelio a las personas. Dios es amor. ¿Vale? Tú le tienes que decir a la persona, tienes cáncer de páncreas. Y entonces va a decir, ¿qué me estás diciendo? Y entonces cuando tú le digas, tranquilo, tengo la cura al cáncer de páncreas, te va a dar un abrazo, hermano, si es escogido por Dios. ¿Qué hace Dios para eliminar su ira? Mandar a su Hijo Jesucristo como propiciación. Y ahora quiero terminar con lo que es la propiciación. Salmo 103:8. Primero quiero mostraros, versículo poderoso y hermoso, hermano. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová. ¿Lento para qué? Para la ira. Y grande en misericordia. Amén. ¿Y cómo Dios hace esto? ¿Cómo Dios es misericordioso y clemente y lento para la ira y grande misericordia? Enviando a Cristo como propiciación. Mira, la propiciación de Cristo es el centro, la médula espinal del Evangelio. Si tú no entiendes lo que es la propiciación, no estás entendiendo el Evangelio. Romanos 3, 21 al 26. Dice, Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ojo aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Las dos caras de la moneda, hermano. Las dos caras de la moneda. Justicia y amor. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y otro versículo más, y te explico qué es esto de propiciación. Primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor. ¡Ja! Mira, ahora puedo entender en qué consiste el amor, en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No. Nadie amaba a Dios. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. ¿Qué significa propiciación? La palabra propiciación se usa en el Nuevo Testamento para describir la pacificación, aplacamiento o el apaciguamiento de la ira santa y justa de Dios. Cristo como propiciación lo que hace es apaciguar la ira santa de Dios una vez y para siempre. Por eso el Señor dijo, consumado es, para aquellos que creen. Amén. No solamente imputa sus obras de justicia y su justicia perfecta a nuestras vidas, y cuando el Señor, Dios Padre, nos ve a nosotros, ve a su Hijo, porque nosotros seguimos fallando, pero Dios te ve a través de las lentes de Cristo, sino que además su ira contra ti ha sido aplacada para siempre, apaciguada porque Él fue la propiciación por ti y por mí. Otra forma de decir propiciación es Dios pasa a estar ahora a favor nuestro. Y esto tiene un componente relacional, porque Dios quiere relacionarse contigo y conmigo. Y eso es maravilloso. No hay cosa más maravillosa que el Dios del universo se quiera relacionar contigo y conmigo, hermano. Me gustaría que pusierais un momento la imagen del propiciatorio en el Arca del Pacto. Con esto ya voy a ir terminando. Algunos ya me están mirando con ira. Y no es santa. El propiciatorio, se ve un poco oscuro aquí, hermano, este es el Arca del Pacto. El propiciatorio, en Éxodo 25, por si queréis leerlo tranquilamente, era la tapa del arca. ¿Vale? Eso es como una caja y la tapa se llama propiciatorio, que es donde están esos dos querubines. En ese propiciatorio se derramaba la sangre de los animales que servían de expiación por el pueblo y eran propiciación. En esa sangre derramada del macho cabrío, el día de Yom Kippur, el día de la expiación por todos los pecados del pueblo, el sumo sacerdote derramaba la sangre sobre ese propiciatorio, hermano, y ahí la ira de Dios era aplacada y apaciguada. Porque el pueblo de Israel, si era una cosa, era pecador, pero a mansalva, y terco, y duro, y cabezota, a pesar de las grandes misericordias, favores de Dios, los milagros que... Así somos nosotros, no somos tan diferentes del pueblo de Israel. A veces hablamos del pueblo de Israel del Antiguo Testamento como si fuera... Nosotros somos iguales, igualicos. El propiciatorio, hermano, dice en Éxodo 25:22, allí me encontraré contigo. Y ahí es donde la presencia de Dios se manifestaba al pueblo, al sumo sacerdote. Cristo es nuestro propiciatorio, es nuestra propiciación. En Cristo el Padre se encuentra con nosotros porque su ira ha sido apaciguada. Hermano, eso se merece un aplauso. Por eso cuando hablamos de que a Dios, al Señor Jesús, cuando estaba, no sé si te recuerdas en Getsemaní, que Él estaba afligido, atribulado y pide oración, mira, Él no tenía miedo a la muerte porque sabía que iba a resucitar. Él puso su vida y Él mismo la tomaba. Pero hermano, Él sabía que toda la furia y la ira de Dios iba a ser derramada sobre Él. El Padre iba a desampararlo por completo. Y esa arrolladora ira iba a ser derramada sobre su corazón. Lo que experimentó Jesús no alcanzaremos jamás, nunca a entender lo que fue. Pero esos 400 minutos que pasó en la cruz, hermano, Jesús,
le parecieron una eternidad. Dios estuvo dispuesto a hacerlo porque nos amó, desde antes de la fundación del mundo, hermano. Pero recuerda que Dios no puede demostrar su amor a costa de su justicia. Así que cuando hablamos de propiciación y Cristo como propiciación, estamos hablando de dos realidades y dos grandes verdades. Una, la realidad y la seriedad de la reacción divina contra el pecado, su ira santa, su justicia, y otra, la realidad y la grandeza del amor de Dios, que proporcionó el don que debe evitar la ira para mí, su Hijo Jesucristo, el mayor regalo que nos ha hecho. Amén. Dios se glorifica, hermanos, de la misma manera en su amor como en su justicia. Y recuerda, medio evangelio no es el evangelio. Quiero concluir recordándote, hermanos, que Romanos 1:1, hemos sido llamados a ser apartados para el evangelio de Dios. Considérate apartado para el evangelio exclusivo de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga.